El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:11 de la mañana, gracias. Alerto a la audiencia que ya mismo, mucha atención, estaremos conociendo las decisiones adoptadas respecto de la revisión técnica vehicular y también la matriculación. Va a ser importante, así que estén atentos. Más adelante estaremos dialogando justamente con una autoridad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. Antes, ¿cuál es el alcance de la última decisión en materia tributaria adoptada por el gobierno del presidente Lenín Moreno? Esa decisión había sido anunciada en su informe a la Nación del 24 de mayo. Se tomaron poco más de 2 meses para expedir el correspondiente decreto ejecutivo disponiendo la recaudación anticipada del impuesto a la renta correspondiente al 2020. El primer anuncio había generado una serie de resquemores, luego se aclaró para quienes iba dirigido justamente este anuncio, que además está amparado en las disposiciones establecidas de la Constitución cuando se trata del estado de excepción. El estado de excepción le permite al presidente de la República disponer la recaudación anticipada de impuestos. El doctor René Sánchez nos atiende a esta hora, él es especialista en materia tributaria. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días. Gracias por la invitación. A usted gracias por la gentileza. A ver, el común de los ciudadanos, y esto creo que es la pregunta inicial, incluso para tranquilizarnos a los ciudadanos. ¿El común de los ciudadanos vamos a tener que pagar anticipadamente impuesto a la renta o no? No. Esta obligación tributaria no es ni para las micros, ni para las pequeñas, ni siquiera para las medianas empresas. Entendidas como medianas empresas, aquellas que venden hasta $5 millones y tienen hasta 99 trabajadores. Es decir, no está pensada la recaudación anticipada de impuestos para el común de los contribuyentes, sino para un grupo muy selecto de grandes contribuyentes, inclusive con exclusiones de ciertas actividades económicas como la actividad hotelera, turística, como para la actividad agrícola inclusive. También para los exportadores no van a pagar esta contribución anticipada o este impuesto anticipado del impuesto a la renta, ni siquiera las apícolas. Entonces, está limitada el cumplimiento de esta obligación a un segmento muy reducido de contribuyentes. Correcto. Ese segmento reducido, le digo, a ver, se habla de que son las empresas que generaron utilidades en el primer semestre del año. A simple vista, uno pensaría que allí, por ejemplo, estarán las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que no pararon, que siguieron trabajando en el contexto de la pandemia, por citar un ejemplo, doctor. Sí, hay algunas empresas o algunos sectores. La administración tributaria de alguna manera identifica alrededor de 1.188 empresas que estarían en esa situación. No es muy fácil conocer cuál es el resultado potencial que puedan tener después del primer semestre las compañías, porque lo que sí se puede conocer es cuántos son las ventas. En cuanto a los gastos propiamente para poder establecer una utilidad estimada al cierre del primer semestre del año, hay gastos que son gastos que están soportados en facturas y otros que son reducción de ventas por notas de crédito, en fin. Hay muchas devoluciones en esta época, de tal manera que la estimación de 280 millones que pueda generar como recaudación anticipada esta medida es una estimación aproximada, pero es difícil identificar como algo seguro. Podría ser inclusive un poco más. Hay actividades en el sector farmacéutico, por ejemplo, en sectores hospitalarios, en fin, que también han generado textiles, que han hecho mascarillas y todo esto, actividades también tradicionales que tienen en las grandes industrias cartoneras, etcétera, que han vendido lo suficiente como para estar dentro de los rangos que obligan a las empresas a pagar este anticipo de impuesto a la renta. Ahora, resulta que
varios de los voceros de las cámaras de la producción han cuestionado esta decisión del gobierno del presidente Moreno. Una de ellas, Caterina Costa, quien lidera el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil. Caterina Costa, por ejemplo, dice que, si bien es cierto, puede haber empresas que reportaron utilidades en el primer semestre del año, el problema es que esas utilidades aparecen en libros, pero estas empresas no necesariamente tienen liquidez, o sea, dinero contante y sonante, flujo en caja para poder pagar en los siguientes 15 días este anticipo del impuesto a la renta. ¿Cómo explicar esto, doctor René Sánchez? Bueno, el tema de la utilidad generalmente se reporta en función de las ventas, pero la venta no implica necesariamente la cobranza. Es decir, usted factura, pero no cobra el mismo mes, no necesariamente. Y en una época como la que estamos viviendo, es bastante normal, y en todas las actividades económicas, sean las micros, pequeñas, medianas y las grandes empresas, que la venta, que implica una facturación inmediata, no representa una recaudación o un cobro inmediato de parte de los clientes. De tal forma que sí pueden haber muchos casos, y estoy de acuerdo en el hecho de que pueden presentarse algunos casos o muchos casos en que empresas puedan tener estas utilidades producto de sus ventas, pero no tengan la liquidez, porque los pagos, la cadena de pagos está muy lenta en el país. Y allí, por ejemplo, ¿cómo enfrentan o cómo solventarán estas empresas si no tienen liquidez? Por esta consideración que usted señala, que es absolutamente lógica, hay probablemente gente que compra y que no paga en ese momento, sino que paga con varios meses o paga en cuotas y no tienen esa liquidez. ¿Cómo hacen esas empresas para poder cumplir con esta obligación dispuesta por el gobierno, doctor? Bueno, la primera alternativa es optar por las facilidades de pago que están previstas en el mismo decreto 1109, donde quienes no pudieran pagar hasta el 14 de agosto esta obligación lo pueden hacer en tres cuotas iguales, el 14 de agosto, el 14 de septiembre y el 14 de octubre. Luego de eso, si no pagasen dentro de esos 3 meses que le da de facilidad de pago el decreto, podrían hacerlo con atrasos pagando intereses, o también podrían obtener el financiamiento adecuado a través del sistema financiero para cumplir con la obligación. Pero en todo caso sí es un problema de flujo importante para las empresas, y un flujo que, si bien alivia temporalmente la carga del presupuesto del Estado, implica que pueda ser una menor recaudación en abril del próximo año, o puede hacer que esté sujeto a devoluciones para el próximo año. ¿Por qué? Porque el primer semestre se hayan tenido utilidades no quiere decir que al final del año la empresa vaya a tener utilidades. Recordemos que el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, y que ciertas ventas, como le digo, hemos visto en algunos sectores la preocupación de que están recibiendo muchas devoluciones, porque o se vendió a consignación, o se facturó, aparece la utilidad del primer semestre, pero los clientes no han podido pagar porque no han podido vender a su vez. Acordémonos que estos son los grandes proveedores, las grandes industrias, etcétera, y están recibiendo devolución, y ellos prefieren recibir la devolución antes que perder la mercadería y tampoco cobrar. De tal manera que lo que habría que ver es cuál es el resultado final, porque el impuesto es a la renta del ejercicio económico 2020 que termina el 31 de diciembre. Y pudiera haber empresas que estén sujetas al pago del anticipo, pero que al final del año el impuesto que tengan que pagar sea mucho menor, o que a las finales tengan pérdidas y el anticipo el Estado se los tenga que devolver. Y esa devolución también tarda algunos meses, el Estado se queda con ese dinero por algunos meses, y eso es otro problema de flujo para el sector productivo. Ahora, creo que si bien ha habido como cierto consenso en que en medio de la pandemia deberían aportar los que más tienen en favor de los que menos tienen, han habido una serie de actividades que han permitido esos aportes de las empresas.
y pueden haber otras alternativas sin necesidad de cargar sobre la vía de el anticipo del impuesto a la renta o cargarle a los mismos contribuyentes formales de la economía la carga tributaria o el peso de la recaudación. Una de esas, si usted me permite, sí, por favor. Una de esas alternativas ya se ha venido planteando, pero por alguna razón hay algo que impide que en el país se aplique este tipo de medida, que además es una medida que se ha venido aplicando en casi todos los países de América, y por qué no decir del mundo entero. Y esta es la de obligar a que los dineros que los nacionales de cada país tienen fuera, que tienen en el exterior, regresen al país. Se calcula que los ecuatorianos, entre empresas y personas naturales, puedan tener cerca de hasta de 40.000 millones de dólares fuera del país. Eso de ahí, a través de la obligación que nace desde el punto de vista tributario por el Ecuador haberse incorporado al Foro Global, y ya a partir de este año 2020, el reporte automático donde los bancos del exterior están obligados a reportar que ecuatorianos o residentes en el Ecuador tienen dinero fuera. Eso se hace primero a través de un mecanismo de sinceramiento patrimonial, donde se le permite a las personas que tienen fuera esos recursos para que regresen al país con ciertos estímulos o impuestos muy bajos o cargas tributarias muy bajas, por ejemplo, o gratuitos, si es que van a reinvertir esos valores, si van a reinvertir esos valores en actividades productivas por 3 años en el país, o si no los van a traer al Ecuador con una carga tributaria que les permita sincerar su patrimonio. No todo el patrimonio que está afuera es un patrimonio que no está, que es mal habido. Doctor, para los casos de patrimonios mal habidos existen otras consideraciones a las cuales obviamente no aplica este tipo de medida tributaria. Claro, en eso estoy claro. 2 cositas finales, respuestas cortas, por favor. La primera, estos 280 millones de dólares que se pretende recaudar con este cobro anticipado del impuesto a la renta del ejercicio fiscal de este año, ¿es una cantidad importante o es una cantidad pequeña en el contexto de la recaudación o de la proyección anual de recaudación del impuesto a la renta? Bueno, si consideramos que la recaudación promedio y lo que se esperaría para este año serían 13.000 millones de dólares de recaudación, estos 280 millones de dólares es una cantidad no mínima, pero sí es una cantidad bastante baja, ¿no? Es bastante baja. 280 millones de dólares igual sirven en cualquier presupuesto, pero versus los 13.000 millones de dólares, estamos hablando de poco más del 2% de toda la recaudación estimada que se podría obtener por este mecanismo. Correcto. Y lo último, porque me envían una pregunta que le haga, ¿qué pasa con la devolución del impuesto a la renta que no han entregado correspondiente al año pasado? Nos pide un oyente que le preguntemos, doctor. Bueno, hay que seguir insistiendo en el trámite. La administración tributaria está obligada, una vez que se demuestre que el derecho del contribuyente, y lo que sigue generando en la medida de que se siga trazando la administración es que el Servicio de Rentas Internas, que es el Estado, tendrá que pagar más intereses a favor de los contribuyentes. Yo le diría a esa radioescucha que su dinero dentro de la administración tributaria, si bien está o puede estar demorado o represado, está generando intereses por todo el tiempo que la administración se está retrasando en la devolución. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy ilustrativa esta charla con usted, porque además nos ha permitido tener mayor claridad sobre esta medida que ha anunciado el gobierno del presidente Moreno. Muy gentil, doctor René Sánchez. El doctor René Sánchez, especialista en materia tributaria, conversando aquí en A Primera Hora, explicándonos, ratificando que esta medida del anticipo de impuesto a la renta no es para todos, no es para los profesionales, no es para las personas naturales, sino para las personas jurídicas, para las empresas que reportaron utilidades durante el primer semestre. El problema, evidentemente, es de liquidez, y creo que eso ha quedado explicado. 7:25 en A Primera Hora.